buenas tardes a todos. Ya estamos de regreso después de nuestro espacio para la comida en esta siguiente ponencia del primer simposio de aprendizaje a distancia. Esta ponencia es titulada Uso del Big Data y la Inteligencia Artificial en la Era de COVID. Es con todo gusto que presento a nuestra ponente, la maestra Catalina Aguilar Oropesa, de quien me permitiré leer una breve semblanza. La maestra Aguilar es mujer de fuertes convicciones en pro de la igualdad de género y los derechos humanos, disciplinada de la mejora continua y promotora de la innovación social y tecnológica. Es abogada, notaria y actuaria, egresada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tiene un diplomado superior en políticas públicas y género por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es socia fundadora de FinLeader México, consultoría especializada en generar soluciones y herramientas para lograr que las mujeres alcancen los puestos de poder y la igualdad entre hombres y mujeres sea una realidad. Desarrolló el estudio sobre el discurso de odio contra las mujeres en la audiencia digital del país, utilizando el Big Data, las ciencias del comportamiento, la inteligencia artificial, la estrategia y la comunicación. La maestra Aguilar brinda un acompañamiento legal y litigio estratégico a mujeres. Es presidenta de Fundadoras Iguautla, Voluntad, Equidad y Bienestar, Asociación Civil, una organización que incide en pro de los derechos humanos de las mujeres, especializándose en el acceso a la justicia. A través de su ponencia nos platicará sobre la obtención de los rastros digitales para crear mensajes que empaticen con cada audiencia y con ello generar mayor alcance y compromiso. Comentarles antes de iniciar que al término de la ponencia se abrirá una sesión para preguntas y respuestas que ustedes pueden ir anotando en el chat. Les dejo entonces con la maestra Aguilar. Adelante, maestra. Muchísimas gracias. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a la doctora Evelyn Ramos por la invitación y pues a todo el equipo de la UPAEP Abierta por organizar este simposio. Es un honor estar con ustedes y sobre todo compartirles con algo tan nuevo como es el uso del Big Data. Y precisamente a partir de este tema, nosotros fundamos FIMA-Leader México. Somos un laboratorio de innovación en donde estamos articulando la inteligencia artificial, la ciencia de los datos, la ciencia del comportamiento, la estrategia y la comunicación. Y por supuesto, mi causa de vida, que siempre va a ser transversal a todos los proyectos que inicie, que es la perspectiva de género. FIMA-Leaders tiene un equipo especializado justo de neuropsicólogas, economistas, actuarias, sociólogas, comunicólogas, que estamos utilizando el Big Data y la segmentación de audiencias para poder generar un mensaje que le llegue a sus audiencias y que nos saltemos estas burbujas de la información que se están generando debido a los algoritmos. Déjenme compartirles que ustedes saben, todas y todos saben que cuando un paradigma cambia, todo vuelve a cero. Y esto significa que cada vez que tenemos un reto como el que la pandemia nos ha generado en este momento de la historia, pues todos tenemos que aprender, todas y todos tenemos que reaprender a hacer las cosas. Ya veníamos como en un ritmo de innovación tecnológica, de uso de las redes sociales, ya veníamos con un ritmo de conexión en el Internet. Sin embargo, esta parte de la conexión a Internet ya no existe, ya más bien vivimos en Internet. Cambiamos de tener un comportamiento de estar conectados de 8 horas al día antes de la pandemia y ahora estamos en promedio conectados hasta 16 horas al día. Si bien cuando identificamos el paradigma y lo dominamos, resolvemos muchos problemas de la sociedad y de los retos que nos presenta la vida, también el quedarnos en ese paradigma nos impide tener nuevas formas de resolver los problemas. Así es que un ejercicio muy importante para romper los paradigmas es justo estar conscientes de cuál es nuestro paradigma y estar conscientes de cuáles son los cambios que se están generando y la necesidad para transformar nuestra realidad. La mayoría de nuestro sector económico en todo el mundo se están preguntando ¿a dónde se fueron mis clientes? Literal, todos están preocupados a dónde están sus clientes. Y no identificamos, o muy pocas personas están identificando que estamos
viviendo en burbujas digitales. La inteligencia artificial hace que nuestras redes sociales, la información que nos llega, los anuncios que nos llegan, no son el universo de opciones que tenemos en el mundo digital. Solamente son esas opciones a las cuales nosotros, debido a nuestro comportamiento y a nuestros rastros digitales, les estamos dando un like o estamos emitiendo una declaración de intención. No todos y todas estamos conscientes de esto, lo hemos visto en las películas de ciencia ficción, incluso como en este simposio me han hablado de innovación y de marketing y de cómo podemos estar al día en esta era del COVID y post-COVID, pues el tema es que el reto es que las empresas siguen siendo análogas cuando toda la sociedad ya es digital. Y si seguimos sin comprender cómo están funcionando los algoritmos, cómo la inteligencia artificial ha avanzado tanto que nos pueden leer prácticamente la mente, pues seguiremos todavía en el paradigma anterior y nos quedaremos muy atrás. En FIMA Líder estamos convencidas que quien domine los algoritmos dominará su sector. Y para dominar a los algoritmos necesitamos reconocer en este momento, hoy, que el alcance orgánico de todas las redes sociales está casi muerto. Ya no funciona. Funcionaba hace quizás algunos meses y funcionó un buen rato cuando iniciamos en la era de las redes sociales. Sin embargo, hoy tenemos la realidad, nuestra nueva realidad es que vivimos en burbujas. Así tenemos una serie de plataformas alrededor de nosotros a nuestra disposición, pero siempre nosotros vamos a estar encerrados en una burbuja y no vamos a ver el universo completo digital. ¿Dónde podemos encontrar a nuestros clientes? Y esa es una pregunta que aparentemente es sencilla porque el alcance de las redes sociales pudiera parecer que es masivo, sin embargo, no es así en este momento. Estamos acostumbradas y acostumbrados que en el tema de marketing y de ventas de proyectos tenemos algunas herramientas de investigación tradicional. Ustedes, expertas y expertos en temas de marketing y negocios, identificarán que los cuestionarios, las encuestas, los grupos focales eran una manera de poder identificar cuáles eran las necesidades de nuestro consumidor o de nuestro cliente final. Sin embargo, hoy, si no utilizamos Big Data y el análisis de audiencias a través de la inteligencia artificial, nos quedaremos muy atrás y no llegaremos al potencial de clientes que pudiéramos llegar en este momento. Esta forma tradicional de investigación, como lo decía, sobre las encuestas, sobre las encuestas telefónicas, que ya también se digitalizaron, o sobre los grupos focales, lo que intentan y lo que trabajan es precisamente que nuestros ejemplos de usuarios o de clientes nos digan la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Sin embargo, ya un autor nos mencionaba, Seth Stephens, que después de realizar un estudio en donde muestra que todo el mundo miente. En su estudio expuso cómo los grupos focales y las encuestas tienen un elemento que él le llamó el sesgo de la deseabilidad. Y este sesgo de la deseabilidad consiste en que no todos vamos a decir la verdad siempre. Por ejemplo, él utilizó una pregunta, hizo un estudio sobre el uso de los condones para vender condones y pues a estos grupos les preguntó cuál era su frecuencia para tener sexo en la semana. Bueno, pues los hombres, por supuesto, tuvieron una respuesta y las mujeres también tuvieron otra respuesta. La respuesta de las mujeres fue mucho más cercana a la realidad y la de los hombres un poquito exagerada. De tal forma que al reunir estos datos de ambos grupos focales, el tema y lo que identificó es que todo lo que se hubiera, toda la oferta que hubiera podido haber de anticonceptivos, de condones, pues iba a ser insuficiente si las personas hubieran dicho la verdad, porque hubieran tenido una frecuencia de mayor uso y de mayor consumo, y pues la realidad es que pues las estadísticas de consumo de esos preservativos no coincidía con ese estudio. Otro ejemplo que les quisiera compartir para poder identificar el tema de cómo todos
sí tendemos a mentir para poder quedar bien, para poder no ser juzgados ni criticados, es si en este momento a todas y todos les pregunto si algún momento han pensado en suicidarse. Claro que me dirían no, quizás uno que otro me diría sí. Sin embargo, si en este momento entramos a Google Trends y buscamos cómo suicidarse, pues una herramienta que es gratuita y que está accesible a todos y a todas, nos diría en dónde se han generado más búsquedas en cómo suicidarse. Vean, aquí está un ejemplo, ¿no? Y eso es una foto de pantalla para hacer el ejercicio. Entonces, de tal forma que el sesgo de la deseabilidad evita que podamos comprender por completo a nuestra nueva audiencia. Esta perspectiva nos genera también el que con el tiempo y debido al uso de todos los dispositivos y que todos estos dispositivos ya están conectados y que todos estos datos son procesados por las empresas, podemos ya leer el comportamiento digital de las personas. ¿Cuántos de ustedes no utilizan Spotify? ¿Y cuántos de nosotros no hemos dejado que Waze seleccione nuestro camino, nuestra ruta para poder llegar más rápido? Pues ese uso, esos rastros digitales que tenemos pueden ser traducidos en información, pueden ser traducidos en insights para poder generar mensajes que hagan mayor empatía con nuestras audiencias. Tan es así, tan estamos en esta era del dataísmo que, pues, aquí tenemos algunos datos recientes de cómo está el uso de las redes sociales en nuestro país. Ya son, en promedio, las redes sociales que más se utilizan, pues son Facebook, con casi 30 horas al mes, después WhatsApp, con más de 20 horas al mes, después TikTok, Instagram, Twitter. Y los videos en streaming, pues utilizamos más YouTube, que casi nos utilizamos 24 horas al mes, después Netflix, después Amazon, después YouTube, después Twitch. Entonces, estos elementos, como ustedes verán, así está el uso de nuestras plataformas en México. El 96% de los usuarios de Internet en México utilizan YouTube, el 95% Facebook y el 91% utilizan WhatsApp. Eso significa que 129 millones de usuarios tenemos en México. La mayoría, más de 115 millones, utilizan un dispositivo móvil y 92 millones se conectan a Internet. Ya estamos conectados, vivimos conectados, ya no solamente es un tema de conectarte, sino ya vivimos en ese mundo digital. Nuestros comportamientos digitales van dejando un rastro, una huella digital en forma de datos. No sé si ustedes habrán visto en algún momento un documental en Netflix que es lo de Cambridge Analytica, ¿no? Y en Cambridge Analytica se muestra cómo la lectura de los rastros digitales de 11 países influyó determinantemente en 11 elecciones en ese año. En ese momento era ilegal el uso de los datos de las personas porque las plataformas no le pidieron permiso a los usuarios y usuarias para poder leer esos datos. Sin embargo, hoy eso ya es legal. Si nosotros bajamos una aplicación como TikTok, o si utilizamos Twitter, o si utilizamos Facebook, los usos, ¿no? La autorización de uso de datos, aquí está. Le damos poquito acceso a nuestra vida, solamente nuestra ubicación, solamente nuestras fotografías, solamente nuestros contactos, solamente nuestro micro, así es que si un día de estos lo hackean pueden escuchar lo que hablamos, nuestra cámara y así, poquitos datos les estamos cediendo. Y en FIMA Leaders y con el equipo con el que estamos trabajando, decimos que si una aplicación no te cuesta, entonces tú eres el producto.
Tú eres el producto porque tú generas esos datos y esos datos son los que están siendo vendidos. ¿Cómo utilizamos o cómo utilizan las plataformas estos datos? Bien, pues como ustedes verán, Netflix utiliza nuestros rastros digitales para poder ofertarnos el mismo contenido de distintas maneras. Ustedes verán que si ustedes entran con su usuario, van a tener una oferta. Si sus hijos e hijas entran con otro usuario, van a tener otra oferta. Si hay coincidencias, van a tener una oferta del mismo contenido con distintas formas, porque el chiste de estas distintas presentaciones o portadas es llegar a tu inconsciente y convencerte de que ese contenido te puede entretener. Y si te puede entretener, entonces te puedes quedar más tiempo conectado, y si te quedas más tiempo conectado, entonces van a poder leer más datos sobre tu comportamiento en esa plataforma. Y así tenemos, ¿cuántas veces ustedes han buscado algo en Google y en automático en sus redes sociales empiezan a recibir una oferta justo como lo que ustedes estaban buscando? Eso es lo que hace la inteligencia artificial. Entonces, somos los likes que damos. Y como les comentaba, en esta relación entre nuestro comportamiento personal, interior, y nuestro teléfono, y nuestra computadora, y nuestra televisión inteligente, o incluso nuestra cafetera, o cualquier otro dispositivo, nuestro reloj inteligente, o cualquier otro dispositivo que ya esté conectado, todo eso genera rastros digitales y todo eso hace que puedan y que podamos leer el comportamiento de las personas. Entonces, entender la conversación de las personas en los medios sociodigitales los podemos convertir en insights, y a eso se le llama inteligencia social digital. Tan es así que quiero compartir con ustedes cómo desde FIMA Líder nosotros leemos la conversación. Aquí está un ejemplo de nuestras herramientas y cómo se leen a todos los usuarios de una zona determinada. No sé si se esté viendo, no puedo, ahora sí que no puedo ver y no puedo escuchar mucho si hay interacción o no. Yo creo que va a ser al final, pero bueno, ustedes están viendo cómo podemos leer esta conversación digital. Los circulitos grandes significa que son influencers. Si están en rojo, significa que es una conversación negativa o es una opinión negativa. Y estas herramientas no tienen fronteras. Nosotros podemos especificar la zona de búsqueda o ampliar la zona de búsqueda en función de los queries que nosotros programemos. Entonces, como ustedes verán, estas herramientas ya están a la mano, ya están al alcance de todas y todos. El reto es precisamente cómo generamos la lectura de todos esos datos, cómo utilizamos y aprovechamos ese Big Data y la convertimos en productos, en una comunicación que le haga sentido a nuestras audiencias. Pero además, todos estos datos que, como ustedes verán, pueden ser masivos, y utilizamos, leemos no solamente las redes sociales, sino también todo lo que tiene que ver con los portales. Podemos definir el perfil de quienes están hablando, la edad, de dónde están hablando, en qué idioma están hablando, sus intereses, temores, sueños, cómo es el comportamiento de la conversación a lo largo del tiempo, e inclusive podemos rastrear los datos hasta un tiempo atrás, quizás 2 años atrás. Entonces, así es como funcionan las herramientas de inteligencia social digital, y también contamos con las herramientas para poder segmentar las audiencias. ¿Qué significa segmentar las audiencias? Pues significa que no podemos presentarle un mismo mensaje a todos. Independientemente de nuestro producto, cada persona, cada grupo de personas tiene características distintas. Nosotros en FIMA Leaders nos apoyamos con IBM Watson. IBM Watson es una de las herramientas más potentes para la segmentación de audiencias. Nos arroja más de 175 variables, como ustedes podrán observar. Podemos saber
de nuestras audiencias el sexo, en dónde viven, en qué localidad, su idioma, cuáles son las palabras con las que se autodefinen, el rango de edad. Inclusive, ustedes podrán identificar aquí que nos puede dar cuál es el nombre más común de nuestra audiencia. Estos son los elementos más generales, pero también IBM Watson nos puede identificar no solamente estos datos demográficos de nuestros consumidores, socioeconómicos también nos puede arrojar también datos psicográficos, como son, por ejemplo, aquí cuál es su nivel educativo, a qué se dedican, cuál es su estatus de vida, si son solteros, si son casados o casadas. Nos arroja también qué tipo de medios consumen, de dónde se están obteniendo la información. Y para nosotros, otro elemento es su tipo de intereses, si les gusta la música, si les gusta viajar, si pueden ver películas o televisión, si les gusta bailar, porque pues todos estos son elementos para que a las empresas, a los emprendimientos, a las causas, a las personas puedan entonces comunicar mucho mejor de acuerdo a su mensaje, a su campaña, a su producto. También nos puede arrojar los medios que son afines y sobre todo nos puede arrojar cuáles son las características de su personalidad. Estas características de la personalidad, en un momentito más les voy a compartir en qué consiste, pero ustedes verán, por ejemplo, déjenme adelantarle un poquito porque aquí está todo lo que nos muestra con los medios, qué tipo de contenido consumen y también cuáles son los elementos o los rasgos de la personalidad que más predominan en su comportamiento digital. Entonces, como verán, efectivamente, el uso del Big Data nos arroja una lectura muy precisa, muy precisa de cómo es nuestra audiencia. Aquí hasta los intereses de compra, cuáles son sus hábitos en línea, etcétera. Entonces, este es un alcance ya muy potente y IBM Watson lo que hace es perfilar a nuestras audiencias en función de una metodología que se llama las Big Five. Esta metodología se basa en un cuestionario en donde se define, a través del cual se define la personalidad de la gente con un grado de confiabilidad del 99%. Pero además, no solo es que utilicen las Big Five para definir el tipo de personalidad de nuestros conglomerados o de nuestra audiencia, sino, aquí están los cinco rasgos de la personalidad que estos autores, que son Mitchell, Kosinski y Stilwell, definieron para poder traducir o leer cuál es tu rasgo más predominante en la toma de decisiones. Entonces, están los 5 rasgos, que es el de apertura, la extroversión, la conciencia, la agradabilidad y la neurosis. Y la metodología nos define con muchísima precisión en qué consiste que cada uno de esos rasgos, porque todos tenemos todos esos rasgos, pero cuál es el predominante, pues para que podamos traducirlo en un mensaje muy concreto y que les sirva a nuestros a los emprendedores, a los empresarios que quieran posicionar un mensaje. Sin embargo, esto no solamente se quedó en un análisis psicológico, sino hicieron el ejercicio de combinarlo con los likes, con este comportamiento digital que comentábamos, para poder saltarnos este sesgo de la deseabilidad. Y con este estudio, pues resulta que IBM Watson, que la inteligencia artificial, entonces con 10 likes y el cuestionario, por supuesto, nos conoce más que a nuestro compañero de trabajo. Con 300 likes, nos puede llegar a conocer mejor que nuestra pareja. ¿Cómo es eso? Pues al final, el tema es que nosotros, en nuestra relación con los demás, siempre tenemos como muchas formas, siempre tenemos que ser muy empáticos y muchas veces queremos hasta simular ciertos gustos y decimos todos tenemos gustos culposos. Pues
cuando tenemos nuestro comportamiento digital, esos gustos culposos los dejamos salir por todos lados y eso es lo que lee IBM Watson, eso es lo que lee la inteligencia artificial. Entonces, con esta herramienta, con estas herramientas, lo que hacemos es segmentar a las audiencias, ponerles una característica. Por ejemplo, aquí tenemos una fotografía de cómo salen los conglomerados. Este es un conglomerado, esta es una audiencia que solo se divide en 3 conglomerados. Hemos hecho estudios en otros países y en otros estados y salen hasta 8, 9 conglomerados que se conjugan o que se articulan en función de esta metodología de las Big Five. Entonces, miren, aquí está la aventurera, la ejecutiva, el protector. ¿Y esto para qué me sirve? ¿Esto para qué nos sirve? ¿En qué nos puede ayudar, sobre todo en materia de emprendimiento, de posicionamiento de las empresas, de posicionamiento de las instituciones? Pues justo sirve para que podamos generar mensajes, generar campañas que les haga sentido a las personas, a estas audiencias. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos dar un mensaje el uso de las armas, es un ejemplo, y le tenemos que hablar a una personalidad aventurera, de mentalidad abierta, que es un poco neurótica y que ama la variedad, pues el mensaje que le tendríamos que construir para que le haga clic, para que le haga empatía, tendría que ser: la libertad debe estar protegida de amenazas externas, para que le haga clic. Imaginemos que tenemos, como ustedes lo veían, el otro conglomerado, la otra audiencia, que son del tipo protector, que son agradables, extrovertidos y que siempre piensan en los demás. Pues por supuesto que no le podemos poner la misma imagen que a la aventurera, ¿no? Así, pie pisando al maloso, ¿no? Le tenemos que poner un mensaje, pues que eso, las armas son esenciales para cuidar a los demás, para que no choque con el otro mensaje. Y de esta manera presentar esta causa como para que le haga sentido. O la audiencia con características como ella, que es ejecutiva, que es concienzuda, que es abierta, que es una líder natural, una planificadora de pensamiento racional, bueno, pues el mensaje sería proteger a su familia y a su futuro. ¿Cómo construimos todos estos mensajes? Pues los construimos en función de la definición a través de inteligencia artificial de estos conglomerados. Este es un ejemplo que a mí me encanta, es de un proyecto en donde estamos buscando clientes potenciales en Estados Unidos y Canadá, y pues al final todo el tema de la segmentación de audiencias, como se los comentaba, nos arroja un perfil al cual a quienes les tenemos que hablar. En este caso, como un ejemplo, por ejemplo, tenemos la audiencia general. Y entonces Sean quiere vivir bien, que vivir bien está en sus manos. Sus hashtags que le gustan a Sean es liderazgo, libertad, exclusividad. Tiene en promedio 48 años, vive en Los Ángeles, es casado y se dedica a los negocios. Ahí está. Y aquí está su biografía, ¿no? Sean vive en Los Ángeles y trabaja en una empresa multinacional, está casado y tiene 2 hijos. Uno vive con ellos porque está terminando la preparatoria y otro que es estudiante universitario en Chicago. Es demócrata, es un líder nato y sabe tomar decisiones con visión de futuro. Sus metas son su libertad financiera, vivir bien y tranquilos, con acceso a lugares exclusivos, y sus frustraciones son la irresponsabilidad y el engaño. Si ustedes quisieran levantar una campaña para poder venderle a Sean, ¿cómo la harían? Ya tienen todos sus datos, ya tienen todo su perfil. ¿Cómo llegarían a Sean? Y aquí están los datos demográficos que les comentaba hace un momento. El 56% de esta audiencia son hombres, el 44% son mujeres. En su biografía se definen con estas palabras: love, life, real. Aquí está. También utiliza el 53%, por ejemplo, la computadora. Y los formatos de contenido que prefiere, pues el 45% prefiere los links, el 4% las fotografías, y fíjense que había
como una idea de que los videos tenían mucho jale y que era lo que más le gustaba a las audiencias, pues ya estamos viendo que no a todas. El 3% solamente prefiere los videos. El 84% hablan inglés, el 2% español, nos arroja incluso el ingreso promedio, nos dice cuál es su nivel educativo, su nivel escolar, etcétera. Aquí están los medios de comunicación que nos da. Y también podemos identificar el tema de los medios de influencia y cuáles son la parte racional, emocional y sus motivaciones para poder generarle este mensaje que necesitamos para poder convencerlo de nuestro producto, de nuestra empresa o de nuestra causa. Finalmente, nosotros elaboramos una propuesta para que haga clic, empatía, un mensaje general. Por ejemplo, en esta audiencia le tenemos que hablar sobre racionalidad. Les proponemos cómo generar esa narrativa para que le haga sentido a nuestra audiencia. Entonces, pues esto, así es como ya se está implementando la inteligencia artificial y el Big Data en México y en otros países, así es como estamos procesando todos estos datos. Y me despido con este lema de Yuval Harari, de la gente que teme al cambio es porque teme a lo desconocido, pero la única y mayor constante de la historia es que todo cambia. Muchas gracias. Ay, no los escucho nadita. Sí, Hola, hola, no escucho nada, maestra. No escucho nada, maestra. Ok, creo que ya. Sí, estoy teniendo un poquito de problemas con internet, que bueno, va como muy de la mano con todo esto. Por un lado tenemos tantos datos que compartimos y demás, ¿no? Y por otro lado, pues no nos damos cuenta justo de todo lo que compartimos, todo lo que se guarda, ¿no? Todo lo que, pues la lista, ¿no? Que incluso nos ponía de lo poquito que compartimos. Entonces, no cabe duda que son datos muy, muy interesantes, datos muy relevantes y que nos invitan a hacer conciencia, ¿no? Nos ponen en pausa un poquito para reflexionar y pues ver de qué manera podemos incluso participar, siempre pensando pues de manera activa y en pro de los derechos humanos. Vamos a ver si hay algunas preguntas o algunos comentarios que nos quieran hacer nuestros participantes. No sé si hay alguna pregunta. Ahora sí que como no vemos, ¿verdad? No vemos la dinámica con las redes. Yo también estaba intentando conectarme en vivo y tampoco logré conectarme. No sé si hay alguna pregunta. Ok. Comparten que siempre compartimos nuestra localización GPS a través de redes sociales. ¿Creen que se incrementen los asaltos o secuestros? ¿Existe una propuesta para evitar que estos datos no caigan en el mercado negro y se venda esta información? Bueno, son muchas preguntas. Son muchas preguntas. Uno,
comparten siempre que compartimos nuestra localización GPS a través de redes sociales. Todo eso es muy importante que todas y todos conozcamos, que tenemos el control, por decirlo de alguna manera, con la autorización que le damos a estas plataformas, ¿no? Que sí debemos de ir cuidando que cada vez que utilizamos esta plataforma, que nos registramos en estas plataformas, debemos de cuidar qué tipo de accesos les damos a nuestro teléfono, ¿no? La mayoría ni siquiera revisamos a qué le estamos dando el acceso y solamente le decimos que sí a todo. Entonces, eso sí lo podemos regular, ¿no? Nosotros de cierta forma. En tema de se incrementen los asaltos o secuestros, pues sí, desafortunadamente hay toda un área del crimen organizado con respecto a, pues, hackear, inclusive ustedes lo saben, todo el tema de los datos bancarios, financieros, etcétera. Sí, efectivamente hay ese riesgo, aunque también hay una evolución con respecto a la ciberseguridad y las empresas cada vez están invirtiendo mucho más en poder protegerse de ese tipo de filtraciones. Y existe una propuesta para evitar que estos datos no caigan en el mercado negro y se vendan. Sí, bueno, yo me fascina todo este tema de participación ciudadana y efectivamente la regulación de los datos y el marco para poder sostenernos como humanidad con dignidad y con respeto a los derechos humanos, es vital que tengamos esta regulación del uso de los datos. Por eso es muy importante que las empresas, casi más bien todas las empresas que están ya en esta transformación digital y que se suman a este mundo, pues tienen una responsabilidad con el uso de los datos personales. Por ejemplo, todas y todos los que estamos en este espacio, tuvimos que registrarnos en un link, ¿no? Bueno, pues esos datos que le regalamos a la universidad son responsabilidad de la universidad. Y la universidad, en su aviso de privacidad, nos tuvo que decir para qué va a utilizar esos datos, en qué va a utilizar esos datos, y esos datos pues tienen que ser justo responsabilidad de la universidad. Ya hay un marco legal que está regulando eso. Luego dice, ¿está preparado México para el manejo seguro de datos digitales? Está avanzando, no lo suficientemente rápido desde mi perspectiva, pero está avanzando. Toda esta parte de uso de datos personales, creo que es muy importante que todos nos mantengamos atentos y atentas, que registremos que las instituciones que nos solicitan los datos tengan un aviso de privacidad y que verifiquemos pues que esos datos estén resguardados. Ya hay un marco legal al respecto. Y luego, ¿cómo influyen los datos en las agencias de marketing digital? Totalmente. Lo que nosotros estamos planteando para las agencias de marketing digital es precisamente que nuestros estudios que se dan desde la parte irracional de nuestros rastros digitales, pues les sirvan a las agencias para construir propuestas de campaña que tengan mucho más alcance, que brinquen este sesgo de la deseabilidad, que brinquen estas burbujas que están generando los algoritmos, porque como se los comentaba en un principio, el contenido orgánico está muerto, tan muerto que si nosotros tenemos, no sé, una comunidad en nuestras redes, en Huella, de 200,000 seguidores, solamente a menos del 3% le va a llegar nuestros posteos y nuestros mensajes. Y de acuerdo a los nuevos algoritmos que que generaron, si nuestro posteo no tiene una reacción inmediata, si nuestra comunidad no le da amor desde un principio, ese posteo en automático muere, o sea, muere muy rápido, ya nadie lo ve y ya no vuelve a aparecer en los reels o en las pantallas de nuestra comunidad. Así es que esto que antes decíamos que tenemos que tener muchos likes o que tenemos que tener muchos seguidores y mira mi potencia porque tengo tantos, o que los empresarios y emprendedores se quedaban con la parte de tener una gran comunidad, debido a los algoritmos, ya eso no es suficiente para poder comunicar tu mensaje. Y lo van a identificar. Cada vez es más costoso, cuesta más trabajo que haya una interacción con nuestra audiencia. Y listo. Creo que son todas. El sector público. ¿El sector público se verá beneficiado? Podría. Si el sector público rompe su paradigma tradicional,
¿no? Si el sector público se transforma digitalmente y comprende a la ciudadanía, identifica que en tiempos de COVID no queremos salir y tiene que automatizar muchos de los servicios que como gobierno se tienen que prestar, claro que esto sería una gran transformación, porque además la medición del nivel de calidad de sus servicios, la rapidez con la que pueden generar los mismos e inclusive el feedback con el que pueden, el diálogo que pueden tener con sus usuarios y usuarias, eso creo que sería muy valioso. En otros países está sucediendo, en México esperemos que se revolucionen y rompan su paradigma en la administración pública. Otra pregunta que nos hace es, ¿quién regula el manejo de la información? Sobre todo ahora que las aplicaciones bancarias piden ya la geolocalización. Bueno, aquí hay un marco legal nacional, que justo es del uso de datos personales. Como les comentaba, cada banco tiene la responsabilidad de resguardar los datos de sus clientes. O sea, este tema de la aplicación y de la banca es responsabilidad de cada uno de los bancos para poder hacer un buen uso y que el uso de esos datos sea para dar un buen servicio, un mejor servicio y que pues no vendan esos datos, ¿no? Gracias. Otra pregunta, ¿cuál es el principal referente de marco legal en México respecto a la protección de datos? Justo, es la ley de uso de datos personales. El INAI tiene es ese órgano regulador que está siendo garante de que estos derechos y obligaciones de las personas, tanto físicas como morales, cumplan con este marco legal. Nos preguntan también cuáles son los dilemas éticos asociados al uso del Big Data. Eso representaría todo un simposio. O sea, yo invitaría aquí a la UPAEP abierta que pudiéramos hacer un simposio sobre eso, sobre Big Data y la parte ética, definitivamente, hasta dónde las empresas, la parte comercial, pues puede hackear nuestra mente y, como se los comentaba en el ejemplo de Cambridge Analytica, influir tanto que nos generen una falsa sensación de libertad, ¿no? Que para mí ese es el reto, ¿no? Aparentemente tenemos tantas opciones y como seres humanos podemos creer que tenemos muchas opciones y que somos libres, pero en realidad no, en realidad con esta oferta va siendo dirigida hacia donde un gran poderoso potencial quiere que vayamos. Claro, sí, es todo un tema, como bien dice. Tenemos, dos preguntas más, me están poniendo aquí. ¿El uso de la Big Data podría ayudar a gestionar solución a problemas sociales como la violencia a mujeres? ¿Podrías hablar al respecto? Qué bonita pregunta. Es que mi tema es el tema de las mujeres. Y sí, yo le estoy apostando, si ustedes, voy a compartir en los próximos días desde FIMA Líder el estudio que hicimos sobre el discurso de odio contra las mujeres en toda la audiencia digital del país, más de 65,000 menciones, y lo que identificamos fue pues esta segmentación de audiencias. ¿Quién está atacando a las mujeres? ¿Cómo son estos usuarios y usuarias que atacan a las mujeres? ¿Qué tipo de información necesitaríamos generar? ¿Qué tipo de campaña necesitaríamos generar? Pues para cambiar su chip. Porque así como el tema digital, el Big Data, es un paradigma que tenemos que romper, el tema de género es otro paradigma en el que estamos en un momento de transformación. Y en ese momento de transformación es que hay una resistencia natural para que la estructura, la división entre hombres y mujeres se quede como está. Hay esa resistencia, por eso hay tanta violencia. Entonces, como sociedad, pues tenemos que aprender a transitar al siguiente paradigma, que es la igualdad entre hombres y mujeres. Claro, sí, y bueno, nos preguntan justo en cuanto a lo que nos comentaba del caso de Cambridge Analytica, que si esto puede volver a darse o cómo puede evitarse, ¿no? Que no suceda. Bueno, ahora ya hay una regulación. En el momento en que sucedió ese fenómeno, como les comentaba, no existía no existía la autorización para usar los datos personales masivos.
Ahora nosotros cedemos nuestros propios datos. Cada vez que ustedes bajan cualquier aplicación, como lo mostraba en la presentación, nosotros y nosotras estamos cediendo esos datos a las empresas. Entonces, aquí, a quienes están interesados e interesadas en seguir generando el que esto sea regulado, pues hay que estar atentos en la participación ciudadana, precisamente para que el legislativo de nuestro país tenga clarísimo cuáles son las reglas del juego cada vez que vienen estas empresas o plataformas transnacionales y pues obtienen los datos de los mexicanos y las mexicanas. Claro, muchísimas gracias, maestra. Pues sin duda hay muchísimo que reflexionar, ¿no? Muchísimo, como le decía antes, pues hacer una pausa, todas estas pues experiencias, el entusiasmo incluso con el que nos comentó esta parte de los derechos humanos, ¿no? En pro de las mujeres y demás, todo ese entusiasmo, pues sí nos da como una pauta como para detenernos, pensar un poquito y reflexionar cómo podemos, pues desde la institución incluso, participar, ¿no? Porque esto avanza pues cada vez más rápido, cada vez hay más datos, cada vez hay más información, cada vez hay más aplicaciones, ¿no? Muchas cosas ya se hacen pues desde una aplicación y pues tienes que poner tus datos, ¿no? Entonces pues hay mucho por hacer, hay mucho que reflexionar. Agradecemos muchísimo en verdad que nos haya acompañado y que nos haya presentado todos estos datos tan relevantes. Y bueno, le otorgamos este reconocimiento, por supuesto, UPAEP Abierta y la Coordinación de Negocios e Ingeniería, ¿no? Por habernos pues acompañado, habernos ilustrado con toda esta información y pues le invitamos, ahora sí que como nos dijo toda esta parte de la ética, ¿no? Y el Big Data, se nos queda como de tarea invitarla nuevamente para un siguiente simposio, una siguiente plática, incluso con los estudiantes, ¿no? Será muy, muy interesante y muy valioso para nosotros poder contar nuevamente con su presencia. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Sobre todo creo que la universidad siempre ha estado abierta a las buenas causas, así es que esta es una herramienta precisamente para reactivar la economía local, para que la economía local trascienda esta parte sectorial y que también los proyectos y las causas, las buenas causas, pues tengan el alcance que se necesita para poder ser sostenibles. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Pues bueno, gracias a todos por acompañarnos. Seguimos, todavía hay algunas ponencias, algunas presentaciones y les invitamos, nuestra siguiente ponencia es Reflexiones de Creación de Valor para el Cliente en Postpandemia, que es impartida por el maestro James Paul Linero Bocanegra. Entonces, les invitamos a que sigan acompañando y, bueno, destacar, ¿no? Que pues UPAEP Abierta ya está muy, muy cerca de su 25º aniversario, invitarlos a conocer la institución. Digo, ahora lo pueden hacer seguramente de manera digital, pueden navegar por la información y nuestro campus. Cuando estemos de regreso a las actividades, nos dará muchísimo gusto verlos a todos por ahí. Muchísimas gracias y excelente tarde para todos. Estás en el lugar donde tu vocación cobra sentido, donde tus acciones construyen para los demás, y el conocimiento se fusiona con tu creatividad y lo transforma todo, a ti mismo, a la realidad, a la sociedad. Es el momento de ir más allá, de romper tus propios límites, de trascender, trasciende, rompe tus límites. UPAEP, la Universidad Transformadora.